Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar. Hoy vamos con un formato de casi pseudo directo. Va a ser un respondiendo comentarios, pero un poco más largo de los usuales. eh, de, y grabando todas las respuestas de un tirón. O sea, como si fuera una especie de directo, solo que no voy a poder estar en directo hoy. Eh, un saludo y un agradecimiento especial a Javier, que me mandó una crítica muy aguda de Acá en el Bien y el Mal. He recibido varias críticas muy inteligentes, muy corteses, pero la de Javier en particular me lleva a pensar en algunos problemas de base con las ideas de ese ensayo que no puedo responder fácilmente, tengo que pensarlas. Gracias. Varias personas defienden los discapacitados con superpoderes, me dicen que es una idea que tiene potenciales interesantes. Sí, a ver, no fui claro con esto. Una cosa es tener un personaje como el adivino Tiresias, eh, el, el que le dice a Edipo que en su reino hay alguien que mató a su padre y se casó con su madre. Eh, o sea, Tiresias es un hombre que no puede ver el presente, a diferencia de la mayoría, pero puede ver el futuro, a diferencia de la mayoría. Eso es interesante. El profesor Xavier de los hombres X, misma idea, un paralítico con telequinesis, o sea, un hombre que no puede mover su cuerpo, a diferencia de la mayoría, pero que puede mover objetos con la mente, a diferencia de la mayoría. Eso es interesante. Lo que yo digo que es una porquería son estos personajes como el Jedi ciego de Rogue One, que no ve, pero no tiene vista, pero puede sentir la fuerza y sabe lo que está pasando a su alrededor. Neo de la trilogía de Matrix, que pierde la vista, pero puede leer el código de la Matrix. O sea, su superpoder en esos dos personajes, su superpoder es que ven. Eso es una porquería. Eh, o la experta en artes marciales de la Casa de las Dagas Voladoras, que era un mal personaje incluso antes del giro de guión, que lo vuelve todavía peor el giro de guión. Pero es más o menos el mismo caso. Su superpoder es que ven. Eso no tiene ningún sentido. Ponele ojo al personaje si querés que vea. Anda por lo más fácil. Pero sí, esta dupla de discapacidad más superpoder está interesante porque te plantea una especie de intercambio, de, de restar una cosa y sumar otra. El problema es cuando el problema es cuando el superpoder cancela la discapacidad. Eso es lo que no funciona. ¿Qué pienso? ¿Qué rol va a tener el dron en la guerra futura? Estuve pensando últimamente cerca de la guerra futura por varios motivos. Por cierto, varias personas me han dicho que haga un respondiendo comentarios. Un respondiendo comentarios no, un leyendo las noticias hablando del Papa, de, del conflicto entre la India y Pakistán. Sí, hay varios temas para tocar. Francamente no me he estado manteniendo informado últimamente, estoy bastante desconectado del mundo real. Eh, no puedo meterme a hablar porque el aire es gratis, nunca lo he hecho, no lo voy a hacer. Así que tendría que tomarme el trabajo de documentarme para saber de qué estoy hablando y no es momento en este momento. No estoy para eso, Frank. No estoy para ponerme a leer sobre el conflicto entre la India y Pakistán. Disculpen. Sí, sé que sería un buen momento para hacer un leyendo las noticias, pero yo no estoy en un buen momento para eso. Quizás en un par de semanas veremos. Por ahí sumamos un tercer tema. Generalmente toco tres temas en los leyendo las noticias. Me decían, ¿qué pienso de la guerra futura? El dron
En este momento es un accesorio de la infantería. El dron es el perro del siglo XXI. Usan el, usan la infantería del siglo XXI, usa el dron como los tercios españoles usaban el perro. Eso eventualmente va a cambiar. Las armas nuevas generalmente aparecen como un accesorio y después hay o desaparecen y después hay divisiones especializadas en eso. Siguiendo la misma lógica, en el futuro cercano, esto creo que va a ocurrir en breve, va a haber divisiones de drones. Va a haber que probablemente sean divisiones blindadas que cambien los tanques por portadrones, del mismo modo que en el pasado cambiaron los caballos por tanques, muchas divisiones de caballería se convirtieron en divisiones blindadas. Otros cambios que creo que va a haber es las armas impulsadas por electricidad, las armas de electroimanes, van a ser un cambio importante en la guerra futura. Primero van a empezar siendo artillería porque las baterías van a ser monstruosas, va a hacer falta un camión con acoplado para transportar las baterías. Primero van a empezar siendo artillería, una artillería con un poder incomparablemente mayor a la artillería propulsada por explosivos químicos, lo cual va a tener consecuencias políticas, porque hay fronteras que están acordadas, zonas desmilitarizadas, fronteras que están acordadas, dando por supuesto que la artillería, como un postulado tácito, que la artillería no puede alcanzar desde tal punto, desde el punto A al punto B. Pero ahora va a haber artillería que alcanza desde el punto A al punto B, y por lo tanto esa frontera van a empezar a dejar de convencerle a muchos gobernantes y a muchos estrategas militares. O sea, va a tener consecuencias. El dron no creo que tenga consecuencias políticas. La artillería de electroimanes va a tener consecuencias políticas. Y después, en el futuro del futuro, esas armas se van a convertir en armas de infantería. Esto es una tendencia que noté, me estuve documentando sobre armas de la Segunda Guerra Mundial. Y yo pensaba que el fusil de asalto había evolucionado a partir de la metralleta, porque es una idea de sentido común. Vean una Thompson, una Tommy Gun, y vean un Kalashnikov, es lo mismo. Tiene la misma forma, el mismo tamaño, simplemente que es de otro calibre. No, ese parecido es puramente casual. La metralleta se siguió achicando hasta que en nuestros días el límite con la pistola se ha vuelto extremadamente difuso. Hay armas que las pueden uno llamar pistola, metralleta, como le parezca. El fusil no evolucionó de la metralleta. El fusil evolucionó de la ametralladora ligera, que algunos tipos grandotes la usaban apoyándosela en el hombro, la ametralladora ligera. Entonces esto llevó a la idea, che, ¿por qué no hacemos un arma que se dispara así, pero que la pueda disparar una persona normal, no un gorila de 2,20 m? Que una persona normal pueda disparar apoyándosela en el hombro, y este es el origen del fusil de asalto. Y esa, o sea, el parecido con las metralletas, el parecido entre la Thompson, la metralleta Thompson, y el AK-47 es puramente casual. Esa falsa evolución que yo había supuesto me llevó a advertir otra cosa, que todas las armas nuevas aparecen aparecen como artillería y se van achicando. La tendencia siempre es la misma, la tendencia es achicarse. El fuego griego de la Edad Media se convirtió en el lanzallamas moderno, el escorpión romano se convirtió en la ballesta medieval, el cañón se convirtió en las armas de fuego de infantería, originalmente llamadas petite artillerie, pequeña artillería. Las primeras armas de infantería eran básicamente cañones chiquitos, que se los apoyaba con una tabla, se los apoyaba en la cintura y se disparaba, se encendía la mecha y se disparaba. Era básicamente un cañón chiquito, la primera arma de
la primera arma de fuego de infantería. O sea, la tendencia siempre es la misma. La tendencia es achicarse. Y bueno, si esa ley se cumple con las armas de electroimanes, primero van a ser artillería y después se van a convertir en una especie de fusil. Ya están los llamados fusiles eléctricos, pero son una cosa muy cutre. Y probablemente los videos desclasificados sean, si no completamente falsos, te estén mostrando parte de cómo funciona realmente, no te estén mostrando todo para crear la ilusión de que están más avanzados de lo que está realmente. Varios comentarios sobre el Eternauta. Hay gente que odió la serie porque no es fiel al cómic. A ver, sobre todo en Argentina esto. A ver, alguien que creció con el cómic, que lo leyó de niño, en mi caso de adolescente, obviamente va a tener un apego emocional a eso, que no es racional, que no es la mentalidad de no lo leyó como un crítico, lo leyó como un adolescente leyendo un cómic de invasión extraterrestre. Ah, viéndolo como crítico, como un crítico de casi 50 años, la serie de Stagnaro es claramente superior al cómic, al menos la temporada 1. Después, la temporada 2 veremos. Las palabras Netflix y temporada 2 me disparan una alarma, ¿no? Desde todo, a ver, en cada punto donde la comparo está mejor hecha la serie. La explicación incluso corrigieron algunos agujeros de guión del cómic. Yo cuando estaba leyendo el cómic decía, ¿por qué no mandan otra nevada mortal? Como está explicado en la serie, aunque la explicación del cinturón de Van Halen, todo eso bullshit de brontosaurio, por lo menos está claro que la nevada mortal fue un arma de una sola vez, era un arma de un solo disparo. No es algo que los extraterrestres puedan hacer cuando quieran. Eso soluciona un agujero de guión del cómic. El tema de los viajes en el tiempo está mejor integrado con el resto de la trama, no es algo que sale de la nada. Eh, y varios otros puntos. Creo que la serie es superior. Eh, Me gustó una cosa que todavía no la han hecho, pero que me veo venir que la van a hacer en la temporada 2. La partida, la mano de truco que están jugando cuando empieza, eso sí, eso es igual al cómic. En la serie hay una escena precréditos que en el cómic no está, por un personaje que no está en el cómic. En la escena que empieza propiamente la historia, están jugando al truco en un altillo, acá es en un sótano. En el cómic es en un altillo. Están jugando una mano de truco y hay un diálogo que no está en el cómic, donde Salvo dice envido y el Tano le responde, falta envido. Desafiante lo mira y Salvo lo mira a los ojos, le dice, hijo de puta, no tenés nada. Ese diálogo no está en el cómic, y si ustedes saben un poco del ABC de la escritura, se darán cuenta que está sembrando para cosechar más adelante, en esa primera escena. Y si no me equivoco, y si alguno recuerda bien el cómic, me veo venir qué es lo que va a cosechar, qué es lo que están sembrando en esa escena, y me encantó. Espero que lo hagan esto. Que conecten esa escena, no voy a hacer spoiler, que conecten esa escena con la mano de truco del principio, me encantó. Eso me pareció brillante. La serie es superior, ¿qué quieren que les diga? Me dicen que en Twitter hay varios parásitos del Inca diciendo que esa serie existe gracias a ellos. Ah, si hay alguien del Inca viendo este video, le propongo, les comparto un proyecto artístico.
hagan una representación hiperrealista, una performance hiperrealista del Joker. Pónganse todos una careta de payaso y tírense a un estanque con ácido. Disuélvanse. Es el último intento patético, fracasado, de seguir robando. Gente que ya no puede seguir robando nuestro dinero, intenta robar los méritos de otras personas, de artistas de verdad, intenta robarse el mérito de algo en lo que ellos no intervinieron, no tuvieron nada que ver. Y después de esto van a desaparecer para siempre en la oscuridad y en la inmundicia donde pertenecen esas cucarachas de cloaca. ¿Qué cosa? Bueno, ya está, se acabó, fueron, no existen más esos tipos. Sigamos adelante. Alguien me dice que los personajes en esa serie están definidos por su clase social, no tienen ninguna peculiaridad individual. Bueno, uno sabe la clase social, sabe quién es el personaje. Bueno, esto sí en el cómic. Nunca dije que me cayera simpático el autor ni sus ideas. Sí. Y otra cosa es que hay un exceso de argentinismos y referencias locales. De hecho, a mí me pudrió. Vi los 2 primeros episodios en castellano y los últimos 4, del episodio 3 al sexto, los vi doblado al inglés porque me pudrió. El audio original me pudrió. Alguien me dirá, ¿no hablan así en Argentina? No, eso es una especie de neolengua. Es una especie de hiperargentinismo. Es el modo normal de hablar en Buenos Aires, destilado a 10 veces la pureza habitual. Es una especie de un habla hiperregional, de un hiperargentinismo. No es el modo normal en que habla la gente en Buenos Aires. Y esto te sirve cuando estás tratando de que otro parásito de los institutos de cine estatales te dé un subsidio porque le tenés que vender que estamos representando nuestra cultura ante el mundo, o sea, ante el mundo, ante 10 zurdos en algún festival de cine que van a ver los primeros 5 minutos de la película, por ahí. Te sirve para conseguir un subsidio. Esto es la resaca del Inca A. Esto es la resaca del Inca A. Si vos querés hacer una serie que va a ver el mundo, tenés que hablar, no digo en lo que se llama castellano neutro, pero tenés que hacer algo universal, algo accesible para el mundo. De hecho, yo soy partidario de ir en la dirección exactamente opuesta. Yo creo que en Argentina, para empezar a construir una verdadera industria, una verdadera industria del cine argentino, un verdadero cine argentino, eh, un cine argentino de verdad, no la farsa grotesca, patética que fue el Inca A. Para crear un verdadero cine argentino, tenemos que crear películas pseudoamericanas. Tenemos que empezar a filmar películas como los spaghetti western, películas que parezcan, norteamericanas, habladas en inglés con alguna estrella de Hollywood medio venida menos como protagonista. Y después que eso te cree una masa crítica, empezá a filmar tu propia película. Es la versión cinematográfica de la política de reemplazo de exportaciones de Taiwán. Una vez que con estos ositos de peluche, con estas películas pseudoamericanas, te creaste un mercado, te creaste conexiones, creaste una industria que puede producir sistemáticamente películas, bueno, ahora vamos con las películas de verdad, vamos a hacer películas en serio, vamos ya no a camuflarnos de Hollywood, vamos a competir contra Hollywood. Yo creo que tenemos que hacer eso. Y repito lo que dije en otra ocasión, creo que esta serie es una gran oportunidad para empezar a crear un verdadero cine argentino. Me dicen un poco incidental vinculado a lo mismo,
¿qué opino de la teoría que dice que Westergel no escribió las secuelas del Eternauta? Esto se basa en que el dibujante tenía ningún contacto directo. Le llegaban por correo, y por correo me refiero no por el correo argentino. Le llegaban por intermediarios, que dicen que otros guerrilleros eran los verdaderos autores. Vea, cuando una persona se mete en una organización como los montoneros, es otra persona, es él otra persona. Deja de ser el que era, se convierte en otro individuo. Es como un actor representando un papel, con la diferencia de que nunca se saca la máscara. Está siempre en personaje, desde que se levanta hasta que se acuesta. Está en personaje con su familia, está en personaje con sus amigos. La persona real queda encerrada, es un hombre robot, valga la ironía. O sea, puede provocar esta sensación sin que sea necesariamente literalmente, verdad en sentido literal. Hubo un psicólogo, Robert J. Lifton, un psicólogo norteamericano que atendió a los soldados de la guerra de Corea que habían estado prisioneros en los campos de concentración coreanos. Y estos tipos se habían convertido en comunistas fanáticos y creían que los coreanos los habían liberado y que ahora en Estados Unidos estaban prisioneros en un país enemigo, o sea, una inversión de 180 grados de la realidad. De hecho, tenía que atenderlos con guardaespaldas porque eran peligrosos. Los tenía que atender, el psicólogo los tenía que atender con dos pesados atrás, porque eran tipos peligrosos. Y Lifton observó que cuando la conversación iba por algún lado que les tiraba abajo el discurso, que los hacía trastabillar, respondían con frases clichés como acordemos que no estamos de acuerdo, cada uno tiene sus opiniones. Y Lifton decía que no hay nada malo con esos refranes en sí mismo, el problema es que se usaban como una especie de mecanismo de seguridad para interrumpir una conversación que iba en un camino que no estaba permitido ir, en un camino que iba donde no querían ir. Y se preguntó, ¿qué pasaría si no los dejo cambiar de tema? ¿Qué pasaría si no los dejo terminar la conversación? Entonces empezó a llevarlo a estos tipos, a los pacientes ex prisioneros de la guerra de Corea, los empezó a llevar a lugares aislados, donde los rodeaban la familia, los amigos, cerraban la puerta, o sea, virtual, los secuestraban, cerraban la puerta y empezaban a hablarle y no lo dejaban, no, bueno, me pudrí, me quiero ir, no, no te vas. Hasta que el tipo se quebraba, generalmente se ponía a llorar como un chico de 4 años, a veces se ponían violentos, había que contenerlos físicamente, y ahí volvían a la realidad. Esta terapia es extremadamente polémica, se llama desprogramación. En la mayor parte de los países hoy está prohibida porque ha provocado, para empezar, es un secuestro, es un secuestro. Pero además de lo dudosa que era ya de por sí legalmente, provocó varios suicidios, así que en nuestro día está mayormente prohibida. Pero bueno, era como que no, es como que la persona que se mete en una organización como esa se convierte en un actor y el mundo no podés hablarle del mundo real, porque tiene un mecanismo de defensa que lo anula. Eh, Me dicen, ¿por qué nunca hablo de los aspectos negativos de la religión en general? Me comentan el tema del sometimiento de las mujeres. Em, He tocado temas específicos como la iconoclasia del Islam, el mito del infierno.
y no el autoritarismo de las religiones o su oposición al método científico, que es lo que llevó a que la gente lo abandone finalmente, la religión. Vea, no he hablado de la religión en general porque creo que no existe tal cosa como la religión en general. Existen ideas religiosas como existen ideas que algunas de las personas las comparten, otras no. Eh, eh, Ponerme a hablar de, bueno, la religión cree en el infierno. No todas, no todos los adeptos a una misma religión creen en el infierno. La religión dice que el mundo fue creado en 7 días. ¿Ustedes saben lo ridículamente minoritarios que son los creacionistas en el cristianismo hoy, por lo menos, no sé, en otras religiones? ¿Ustedes saben lo ridículamente minoritarios que son? Esto me parece que es una especie de culpa por asociación. Bueno, algún religioso cree que la Tierra fue creada en una semana, algún religioso cree en el mito en el infierno, por lo tanto los religiosos son todos responsables del mito del infierno, del creación, y los religiosos son todos creacionistas. No. Y se lo dice un youtuber, créanme que estoy familiarizado con la culpa por asociación. Créame que estoy familiarizado con ser criticado, ser atacado por ideas que jamás he defendido, incluso que he atacado públicamente, reiteradamente. Créame que estoy familiarizado con esa culpa por asociación, no lo voy a hacer yo. Y después lo que no voy a hacer tampoco es ponerme a repetir estos tópicos de propaganda antirreligioso que no significan nada. El sometimiento de las mujeres. ¿Qué es el sometimiento de las mujeres? Son frases que no significan nada, que están pensadas para significar cualquier cosa que convenga que signifique en esta semana, y cuando la semana que viene nos demos vuelta, pasen a significar lo contrario de lo que significa en esta semana. No voy a ponerme en eso. Y créame que la decadencia del cristianismo en particular, de las religiones en general, no tuvieron nada que ver con el deseo de libertad o con la racionalidad. No digo que no hayan sido los únicos asuntos, que no hayan sido los principales. Digo que no fueron parte del asunto. El abandono de la religión en el occidente moderno no tuvo nada, pero nada que ver con una búsqueda de libertad y con el progreso de la ciencia. Baste mencionar los disparates que le daría vergüenza decir a un creacionista que afirma que la Tierra es plana, los disparates que pueden llegar a creer un montón de ateos. Y además, en el tema de la libertad, eso en el tema de la ciencia, en el tema de la libertad, probablemente no haya habido en toda la historia de la humanidad un tipo humano más tendiente al autoritarismo, al totalitarismo, que el ateo típico. Y hay una razón para esto. Alguien lo explicaba claramente. Decía, todos tenemos la tendencia a creer en algo más grande que nosotros. Y cuando vos mirás para arriba y no ves a Dios, la siguiente cosa más grande es el Estado. Entonces, hay una tendencia natural en el ateo típico a convertirse en un idólatra del Estado o de cualquier otra cosa demasiado grande. Las corporaciones, la ciencia, hay una tendencia a convertirse en un idólatra de cualquier cosa demasiado grande. Y esto lo vemos claramente reflejado, sobre todo en la historia del siglo pasado, también en la de este. El pensamiento científico, el deseo de vivir de un modo más libre no tuvo nada que ver, nada con la decadencia de la religión. Bueno, desprecio cosas como el mito del infierno, pero esto no lo veo como caso particular de algo más grande. Eh, si alguien, bueno, yo soy creyente, pero no creo en el mito del infierno, ok, ¿por qué le voy a echar la culpa
del mito del infierno a alguien que no cree en el mito del infierno. Desprecio el mito del infierno, desprecio la descarada, la deshonestidad de los creacionistas, desprecio varios códigos morales de las religiones, el principal de los cuales es la idea de que el poder da autoridad. Desprecio varias cosas de las religiones en particular, de que pueden estar en una religión y no en otra, o dentro de una misma religión puede haber gente que cree en ella, gente que no. No son las religiones, no son bloques homogéneos de gente que piensa exactamente igual. Hablando de Roma, alguien me dice, hablando de ideas que desprecio, un par de personas se ofendieron porque dije que si alguien cree en el Dios del Antiguo Testamento lo compadezco. Me dicen que es ridículo juzgar a Dios por criterios humanos. No podemos decir que algo que hace Dios según la Biblia es malvado. No, no. Asesinar niños para forzar a un líder político como el faraón a tomar una medida política que queremos que tome es despreciable, es malvado, es inmoral. Y sí tengo la capacidad suficiente para decir esto claramente. No es que yo no tengo la capacidad para entenderlo. Tengo la capacidad para entender que eso es malvado, es despreciable, es inmoral. Hay en toda falacia de autoridad, en todo argumento de autoridad hay una falacia de fondo. Y es que en todo argumento de autoridad nos dicen que nuestra razón vale y al mismo tiempo no vale. Nos dicen que tenemos nuestra razón, nuestra experiencia no vale nada. Nosotros somos retardados, ciegos, sordos, ciegos y sordos. No tenemos ninguna capacidad y con amnesia. Nuestra experiencia, nuestra razón no valen absolutamente nada. Por lo tanto, no tenemos que usar nuestra razón, nuestra experiencia para juzgar sobre nada, sino que tenemos que aceptar lo que nos dice una autoridad infalible. El Das Kapital, la ciencia, Pitágoras, la Biblia, el Corán, etc. Pregunta, ¿y yo cómo sé que esa autoridad infalible es verdadera y no es un farsante que está pretendiendo ser infalible? Hay solo dos respuestas posibles a esta pregunta. O bien lo sé por mi razón y mi experiencia, tengo motivos racionales para creer que X autoridad es infalible, o bien lo sé porque una autoridad infalible me lo dijo. Pero entonces volvemos al punto de partida. Si yo lo sé por mi razón, no tiene sentido porque quedamos en que mi razón no vale nada. Yo soy un retardado, ciego, sordo con amnesia. Mi experiencia, mi razón no valen nada. Entonces yo no puedo decir que una autoridad es infalible, no puede equivocarse, porque para esto tendría que confiar en mi razón que me lleva a afirmar eso. Y si me lo dice, una autoridad infalible, ¿y yo cómo sé que esa autoridad es infalible? La autoridad infalible que me está diciendo que tengo que confiar en la autoridad infalible. ¿Yo cómo sé que esto puedo saberlo por mi razón o porque me lo deja una autoridad infalible y así al infinito? Lo que ocurre realmente en todo argumento de autoridad es que tienen una especie de doble contaduría, como todo charlatán, como todo estafador, tienen una doble contaduría. Por un lado nos dicen que nuestra razón no vale nada y por eso tenemos que creer en la autoridad infalible, y por otro lado nos dicen que racionalmente tenemos que aceptar que esa autoridad es infalible. Las dos cosas son mutuamente excluyentes. O nuestra razón no vale nada, o nuestra razón vale y podemos confiar en nuestra razón para conocer el mundo. Las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo y en el mismo sentido de razón y de irracionalidad.
Me dicen, ¿puedo hablar de lo que llamé la religión atea? Vea, esto lo entendí claramente, no es que antes no lo hubiera pensado. Cuando leí un artículo del sociólogo Marcelo Truzzi acerca del pseudoescepticismo, lo recomiendo, tengo audiolibro en, no me acuerdo si acá o en Filosofía Clase B, tengo un audiolibro, y si no lo encuentran fácil con una búsqueda en Google, está libre y traducido al castellano. Eh, Nota, si lo van a leer, cosa que recomiendo leer el artículo original, no el resumen en Wikipedia, porque el resumen en Wikipedia intencionalmente tergiversa lo que dice el autor, le hace decir lo que no dijo. Intencionalmente cambia el sentido de sus palabras. Si lo van a leer, lean el artículo original. Marcelo Truzzi decía, fue un sociólogo que se dedicó a estudiar temas como Pie Grande, los ovnis, o sea, mitos modernos. Y le llamó la atención que muchas veces los partidarios de la hipótesis negativa, o sea, los que dicen Pie Grande no existe, los ovnis no existen, hacen todas clases de afirmaciones, a veces tan temerarias como la de los mismos creyentes en Pie Grande, los mismos ufólogos, eh, pero creen que no tienen la carga de la prueba de demostrar lo que están diciendo porque creen que ellos simplemente son escépticos. No, yo no estoy afirmando nada, yo simplemente niego que los ovnis existan, aunque a veces hacen afirmaciones, por ejemplo, que un supuesto ovni fue un pedazo de antimateria desintegrándose al entrar en la atmósfera terrestre. A ver, no sé si no me creo un poco más el objeto volador extraterrestre, el vehículo extraterrestre. Estás haciendo una afirmación casi igual de temeraria o igual que, que el partidario de los ovnis, pero no, yo soy escéptico nomás, yo no afirmo. Yo simplemente estoy negando que eso haya sido un ovni. Y este mismo patrón del pseudoescepticismo, o sea, lo que Marcelo Truzzi dice es que el pseudoescepticismo consiste en confundir una proposición negativa con la ausencia de una proposición, con la negación de una proposición como si fueran lo mismo. Y esta misma falacia yo la noto en el ateísmo. Existimos unos cuantos ateos en sentido etimológico, o sea, gente que simplemente no creemos que Dios exista, que, que no creemos que ningún texto sagrado sea verdadero, etc. No creemos en ninguna religión, nos pueden caer mejor unas que otras por motivos mundanos, pero no creemos en la realidad de los mitos de ninguna. Y después hay unos tipos muy abundantes que se llaman ateos y que tienen un conjunto de mitos, una mitología, unos dogmas sagrados, unas tablas de valores que consideran inapelables, profecías apocalípticas, o sea, desde todo punto de vista son una religión, pero te dicen, nosotros no somos una religión, nosotros simplemente negamos la religión. No, no, no lo son. Este ateísmo es sobre todo los llamados nuevos ateos, odio el término antiteísmo. Yo creo que el término más exacto para referirse a tipos como Richard Dawkins es fundamentalistas ateos, término que no coló, lo usaron en su momento algunos religiosos, no coló, yo creo que es el término más adecuado. En estos fundamentalistas ateos tenemos todas las características de una religión, incluyendo persecuciones, incluyendo apoyar persecuciones, pero te dicen, nosotros no somos una religión, nosotros simplemente negamos la religión. A pesar de que creemos en dogmas de fe irracionales, creemos en toda clase de mitos,
tenemos profecías apocalípticas, pero no somos una religión. Apoyamos persecuciones religiosas, pero no, nosotros simplemente no somos creyentes. No me jodas. Por eso creo que conviene distinguir. En la terminología de Truce vendría a ser el verdadero ateísmo del pseudoateísmo. Yo lo llamo el ateísmo, este ateísmo religioso, esta religión atea. Y por otro lado estamos los ateos en sentido puramente etimológico, entre ellos yo. Yo soy un ateo en el sentido estrictamente etimológico. No creo que el teísmo sea verdad. ¿Qué pienso de las tarifas al cine filmado fuera de Estados Unidos? Vi varias opiniones sobre esto, la verdad que no tengo una opinión formada. No. Algunos dicen que es una carta de negociación, que es una locura, que Trump no lo quiere usar realmente. Lo comparaba a una bomba atómica, un crítico. Decía que la bomba atómica te sirve para amenazar con que la vas a usar, no para usarla. Esto es una bomba atómica a la industria del cine norteamericano y por lo tanto sería una amenaza. Quizás sea una buena idea las tarifas al cine, no lo sé, la verdad. Yo no entiendo de economía, así que trato de opinar poco sobre temas económicos. Si son seguidores de Huesos Amarillos de mi canal, seguramente habrán notado que tengo un absoluto desprecio por la izquierda, por el marxismo, por la izquierda en general, por el marxismo en particular. Pero si son buenos observadores, también se habrán dado cuenta que casi nunca me enfoco en los aspectos económicos. La colectivización, para empezar, hay algunas actividades que me las imagino siendo particulares. Creo que me parecen una pésima idea. La defensa, por ejemplo. La defensa tiene que ser colectiva. Y hay cosas que funcionan, han demostrado funcionar bien colectivizadas o por lo menos funcionan. Los ferrocarriles, el sistema de salud. No lo sé. En general no. En general ha sido muy mala idea el control del Estado sobre la economía, pero puedo señalar excepciones, así que yo trato de no opinar sobre cuestiones económicas. Si tengo un absoluto desprecio por las ideas de Rousseau, Marx y toda la comparsa, no es por eso. No es por eso. No sé, además hay situaciones donde creo que el Estado debe asumir un control extremo de la economía, situaciones excepcionales, digamos un asedio. En un asedio no puede haber libre mercado. O sea, tengo un absoluto desprecio por las ideas de Rousseau, Voltaire, de un siglo después Marx, todos esos payasos, pero no es por cuestiones económicas. No es por cuestiones económicas. Así que la verdad que no tengo una opinión formada sobre las tarifas al cine en Estados Unidos. Y si son, no sé si son una buena idea o una mala idea, y si son una buena idea en Norteamérica, no sé si es una buena idea para nosotros, y si es una mala idea para Estados Unidos, quizás sea una mala idea que nos beneficia. Yo no soy norteamericano, así que tampoco les deseo ningún mal a un país que no me ha hecho nada, pero ok, es su o sea, no es mi problema. No tengo una opinión. La respuesta corta es que no tengo una opinión. Me preguntan, ¿sabías que la policía de Buenos Aires va a poner robots a patrullar los bosques de Palermo? ¿Qué opinás? Si van a hacer lo de la escena de disparar a través de la pollera, mejor que los programadores le expliquen cómo es el asunto al robot o le puede llegar a meter un tiro en los huevos al rehén, no al delincuente. Un papa norteamericano es Daddy Yankee, efectivamente. Me dicen que Bergoglio no dijo que China es el país donde mejor se cumplen las enseñanzas del Evangelio hoy, sino que lo dijo un minion suyo que nombró al frente de una congregación para no sé qué. Ok, lo aclaro porque veo que hay gente a la que le importa mucho esto.
Está bien, no lo dijo él, lo dijo uno de su otra rata de cloaca marxista nombrada por él, representando su política. Bueno, lo voy a dar por bueno porque no recuerdo la fuente original, lo voy a dar por bueno que esto es así, pero ok, ahí lo aclaré. Hay gente que parece importarle mucho esto. Eh, Me preguntan qué pienso de Graham Hancock. Graham Hancock es un pseudoarqueólogo que está muy de moda. Dice que un montón de ruinas se pueden explicar como los restos de una civilización tecnológicamente avanzada que existió en la edad de hielo. Por ahí, o sea, no es muy claro lo que dice, no es muy consistente, pero la idea general parece ser esa, parece ser civilización perdida. Ah, yo creo que tipos como Hancock, ¿qué pienso de esto? Yo creo que la pseudociencia, entre ellas la pseudoarqueología y la creciente popularidad de las pseudohistorias se deben a que la academia merecidamente ha perdido todo respeto, todo prestigio. Tipos como Graham Hancock simplemente están lucrando con el merecido desprecio que le tiene todo el mundo a las instituciones científicas, a las instituciones académicas. Que he visto a algunos que lo atacan a este tipo diciendo en la verdadera la arqueología oficial se rige por rigurosos métodos científicos y son honestos, metódicos, críticos. No, no lo son. Y todos sabemos que no lo son. Todos sabemos que no lo son. Eh, entonces, el merecidísimo desprecio de las universidades, el merecidísimo desprecio de los museos, el merecidísimo desprecio de las instituciones de investigación, lleva, lleva a que aparezcan toda clase de charlatanes que simplemente añaden, bueno, estos tipos, a la verdad de que estos tipos son charlatanes que dicen lo que les ordenen decir los poderosos, lo cual es verdad, le añaden, pero acá vengo yo y te estoy pedagogizando y te estoy contando la verdad. Es lo único que añaden. Eh, pero, o sea, la conclusión es falsa, la premisa es verdadera. Graham Hancock es el que está de moda, hay un montón de estos charlatanes. ¿Qué es un argumento y por qué es importante? Un argumento es una verdad vinculada, una proposición que está vinculada a otra por un vínculo de necesidad lógica. O sea, eh, si A es verdadera, B tiene que ser también verdadera. Si B es verdadera, A tiene que ser también verdadera. O por el contrario, si A es verdadera, B es necesariamente falsa y viceversa. Y esto nos crea, nos crea cierta disonancia a veces, porque nos encontramos con que nos sacude lo que creíamos, nos sacude nuestras prenociones, porque algo que por ahí nos suena bastante razonable, nos dicen, si vos aceptás que esto es verdadero, esto otro tiene que ser falso, o viceversa. Algo que nos suena, no, la verdad que esto me parece bastante dudoso. Si vos aceptás esto como una verdad de perogrullo, esto también tiene que ser verdadero. O por el contrario, creemos en dos cosas y nos dicen, estas dos cosas no pueden ser las dos verdaderas. Eso te lleva a revisar algo que está claramente mal en tu visión del mundo. Por eso es importante. Si vos simplemente aceptás cualquier cosa que te gustó como sonaba, o sea, el método por el que se rigen, eh, método por el que se rigen todas las pseudohistorias, ya que los acabo de mencionar. Si vos crees cualquier cosa porque te gustó como sonaba, o porque te lo presentaron con... Sí, puede ser así. Mirá, encontramos un dibujo que más o menos se corresponde con esto. Ah, bueno, debe ser verdad. Eh,
vas a terminar viviendo en una especie de sueño. Vos lo que tenés que pensar es, cuando vos vas a aceptar una creencia nueva, tenés que pensar, ok, ¿con qué cosas que creo esto es incompatible? ¿Con qué cosas que creo esto es incompatible? Y, y si tenés una duda con algo, ok, esto se puede inferir como una consecuencia de algo que me parece evidente, o por el contrario, es incompatible con algo que me parece evidente y en ese caso la tengo que descartar como falsa. Por eso me parece que es importante. Los argumentos moldean nuestra comprensión del mundo real. Eh, ¿Por qué los intelectuales tienden a suscribir ideas de izquierda? Yo escuché una explicación que me parece que está por lo menos bien orientada de esto. Eh, Definimos intelectual como alguien que trabaja con el pensamiento puro, no con ideas que tenga que aplicar, como un político, un ingeniero. Un ingeniero que hace un puente necesita que el puente se mantenga en pie. Si el puente se le viene abajo, no es un buen ingeniero. Pero en cambio, quienes trabajan en cuestiones con temas de filosofía, de historia, de estudiar las culturas humanas, no tienen este test de realidad, no tienen no sé, nunca construyen puentes y por lo tanto el puente nunca se le puede venir abajo. Entonces tienen cierta tendencia a simpatizar con ideas muy estúpidas porque nunca tienen que ponerlas en práctica. Y yo creo que el izquierdismo es simplemente un caso particular de esto. El izquierdismo es simplemente un caso particular de esto. Y toda otra idea estúpida, el pacifismo, eh, el ecologismo, se termina izquierdizando, aunque originalmente fue su propia idea estúpida, independiente. Yo creo que hay una tendencia a las malas ideas. Creo que es una idea interesante. Por lo menos creo que está bien rumbeada. Creo que por lo menos es parte de la verdad o está en el camino a la verdad. Em, Me dicen, eh, esperen que no sé por qué escribí dos veces el mismo tema, ya hablé de esto antes. Em, ¿Qué pienso de la llamada N-Word Lady? Esta mujer que, según dicen, no hay ninguna filmación de ello, le dijo un insulto racial a un chico de 5 años y tiene una demanda y está. Em, el problema de Estados Unidos hoy es que, y diría quizás de todo Occidente hoy, es que estamos en una guerra civil de muy baja intensidad, si aceptamos la definición de la guerra de Hobbes. Hobbes dijo, o se olvidó de decir, no es algo que dijo directamente, pero está implícito en sus ideas. Hobbes dijo, o se olvidó de decir, que la guerra son dos grupos de hombres que no reconocen una ley en común. Y en el occidente actual, muy especialmente en Estados Unidos, estamos en esa situación. El problema no es que la libertad de expresión, que el racismo, el problema es que no hay un reconocimiento de una ley, no hay un reconocimiento de una ley que sea aceptada por todos. Este es el gran problema. Este es el gran problema. Eh, y esto puede solucionarse con una ley que sea aceptada por todo el mundo, o puede escalar hasta terminar hasta puede terminar en una guerra civil, en la primera imagen que nos viene a la cabeza cuando pensamos en una guerra civil. Yo creo que este caso es simplemente, por más que se invoquen, no, que la igualdad ante la ley, como son figuras retóricas. Nadie cree en la igualdad ante la ley, nadie cree en la libertad de expresión, nadie cree en una mierda. Nadie cree en una mierda. Son figuras retóricas que sirven para expresar una hostilidad. Nada más.
El problema es que no puede juzgarse por ninguna ley un hecho cuando no existe una ley que sea aceptada por todo el mundo en un Estado. Cuando en un Estado no hay una ley que acepte todo el mundo, no podés juzgar un hecho como, bueno, esto es un asunto policial. Esto es un asunto policial. No existe esa opción. Y ese es el estado de guerra civil. Ese es el estado de guerra civil. De muy baja intensidad, no es la guerra civil de Siria, valga. Es una guerra civil. Es el mismo fenómeno en distinta escala. Es el mismo fenómeno en distinta escala. Por ahora. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.